El 18 de septiembre, Israel informó que había llevado a cabo nuevos ataques aéreos contra objetivos militares de Hezbolá en el sur del Líbano para impedir que el grupo armado restableciera sus fuerzas en la zona. Se vio humo espeso elevándose sobre Dibne y Kafar Tebnit tras los bombardeos israelíes, con explosiones observadas desde Marjayún. Ambulancias y bomberos acudieron rápidamente a la escena en Kafar Tebnit, donde los residentes prometieron mantenerse firmes a pesar de los ataques. Imágenes nocturnas desde Borj Kalawille captaron otra explosión que iluminó el cielo mientras las sirenas sonaban a lo lejos. A los israelíes les decimos que por mucho que nos amenacen, por mucho que pretendan mostrarse superiores o arrogantes, resistiremos la ocupación y lucharemos contra ustedes incluso solo con nuestras uñas y pestañas. Serviremos a nuestro pueblo. Esto no atemorizará ni amedrentará a nuestro pueblo. Ahora atacan, pero 15 minutos después la gente regresará a sus casas, encontrará la manera de reparar, arreglar sus viviendas y volver con orgullo, victoria y dignidad. Estados Unidos había mediado un acuerdo de alto el fuego en noviembre entre Líbano e Israel después de más de un año de enfrentamientos originados por la guerra en Gaza, pero Israel continuó con ataques esporádicos contra Hezbolá, respaldado por Irán, a través de la frontera. El ejército israelí confirmó en un comunicado que se estaban llevando a cabo ataques no detallados, después de haber anunciado anteriormente que golpearía la infraestructura militar de Hezbolá en respuesta a los intentos ilegales de este grupo de restablecer sus operaciones en la zona. Israel advirtió a los habitantes de 5 aldeas que evacuaran. La Agencia Nacional de Noticias del Líbano, NNA, confirmó los ataques en la zona, señalando que los bombardeos causaron daños materiales. Tras los ataques, el diputado del Parlamento libanés perteneciente al movimiento Hezbolá, Hassan Fadlallah, declaró que el Líbano y su pueblo no necesitan más pruebas para ver que no existe ninguna garantía internacional ni diplomática que pueda frenar lo que él llama el terrorismo de Israel. Fadlallah no se refirió a la acusación de Israel de que Hezbolá está reconstituyendo sus fuerzas. Funcionarios ucranianos informaron que Rusia lanzó un ataque con drones contra Kiev en la madrugada del 19 de septiembre. Se emitieron 2 alertas de ataque aéreo consecutivas después de la medianoche en la ciudad. Según el jefe de la administración militar de la ciudad, Timer Tkachenko, los restos de un dron ruso derribado cayeron en varios lugares, incluido un camino en el distrito de Shevchenkivsky, en el centro de la ciudad, dañando las líneas de trolebuses en la capital de Ucrania. Según informes preliminares, no hubo víctimas. El alcalde Vitaly Klitschko informó que los restos de drones también cayeron en otro distrito. Anteriormente, Ucrania acusó a Rusia de llevar a cabo recientemente ataques continuos con drones y misiles contra ciudades ucranianas, incluida la capital, Kiev. En algunos de estos ataques, la cantidad de drones y misiles utilizados por Rusia alcanzó cifras récord, las más altas desde el inicio del conflicto. Según un comunicado del 7 de septiembre de 2025, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que las fuerzas rusas solo atacaron fábricas de producción de drones, almacenes y bases de lanzamiento de drones de largo alcance, depósitos de armas, aeropuertos, estaciones de radar y lugares de concentración de soldados ucranianos y mercenarios extranjeros. Además, Rusia afirmó que los ataques buscan reducir el potencial de Ucrania mediante la destrucción de infraestructura utilizada para la guerra sin atacar áreas residenciales ni infraestructura civil pacífica. En el contexto de la escalada continua de los combates en la Franja de Gaza, la situación de seguridad en Israel también se ha vuelto más tensa, ya que las amenazas desde el exterior de sus fronteras están aumentando.
Los ataques con drones y misiles transfronterizos, junto con la intensa actividad militar en múltiples frentes, están sumiendo a la región en una nueva espiral de violencia, con graves consecuencias tanto para israelíes como para palestinos. El 18 de septiembre, el ejército israelí informó que un dron lanzado desde el este se estrelló en la ciudad de Eilat, en el sur de Israel, después de que sonaran las sirenas de alerta antiaérea en la zona. La policía israelí indicó que las fuerzas competentes están manejando las consecuencias del incidente del dron, que causó daños materiales, pero no víctimas. Los medios israelíes reportaron que el dron fue lanzado desde Yemen y cayó en una zona de hoteles en Eilat. El grupo Houthi en Yemen ha estado disparando contra Israel y atacando rutas marítimas, afirmando que estas acciones son una muestra de solidaridad con los palestinos en Gaza. La mayoría de las decenas de misiles y drones lanzados han sido interceptados o se han estrellado antes de llegar a su destino. Israel ha llevado a cabo una serie de ataques aéreos en represalia. El mismo día en Gaza, los residentes locales informaron que tanques israelíes aparecieron en 2 áreas de la ciudad de Gaza, consideradas como la puerta de entrada al centro de la ciudad, mientras que las conexiones de internet y telefonía en toda la franja de Gaza fueron cortadas, una señal de que las operaciones terrestres podrían intensificarse de inmediato. Las fuerzas israelíes actualmente controlan los suburbios del este de la ciudad de Gaza y en los últimos días han concentrado sus ataques en los barrios de Sheikh Radwan y Tel al-Hawa. Desde allí tienen una posición ventajosa para avanzar hacia las áreas centrales y occidentales, donde la mayoría de la población se encuentra refugiada. Según la autoridad sanitaria local, al menos 85 palestinos han muerto debido a los bombardeos aéreos o al fuego israelí en toda la franja de Gaza en las últimas 24 horas. Al mismo tiempo, según el portavoz del ejército israelí Efi Defrin, 6 soldados israelíes murieron en enfrentamientos en el sur de Gaza. En una operación de combate en la zona de Rafah, llevada a cabo por las fuerzas del batallón de Kel de la Brigada 261, un oficial y 3 combatientes del batallón perdieron la vida. Los combatientes de la Brigada 261 han luchado con valentía durante toda la guerra. Estos son momentos dolorosos para todos nosotros. Los combatientes resultaron heridos debido a la explosión de un dispositivo en el curso de una operación ofensiva en el barrio de Al-Jinaina en Rafah. Las fuerzas están operando actualmente en el barrio de Al-Jinaina para eliminar a los terroristas. En su declaración más reciente enviada a los medios, el ejército israelí informó que los soldados están ampliando sus operaciones en la ciudad de Gaza, destruyendo lo que describen como infraestructura terrorista y eliminando a elementos terroristas. La declaración no mencionó la interrupción de las telecomunicaciones ni proporcionó detalles sobre las operaciones de los tanques. El ejército también indicó que continúa operando en Khan Yunis y Rafah en el sur. Cientos de miles de palestinos han abandonado la ciudad de Gaza desde que Israel anunció su intención de controlar la zona. Sin embargo, un número aún mayor permanece, ya sea en casas destruidas o en campamentos de tiendas improvisadas. Han arrojado folletos y nos han dicho que debemos irnos. Ahora no tengo a dónde ir, no tengo carpa ni nada. Como puedes ver, hemos estado caminando durante 4 días. Ahora estamos en la calle, sin carpa, sin refugio, sin nada. Hago un llamado a todas las partes involucradas para que nos ayuden, para que nos apoyen. Estamos agotados, realmente agotados. Aquí no hay lugar para dormir. Estamos en la calle, durmiendo en la acera, en el frío, en la arena, junto a las alcantarillas y la basura. No hay refugio, no hay nada, solo yo y mis hijas. No hay ningún artículo de primera necesidad. Los niños acaban de despertarse, quería prepararles un té caliente, pero no hay agua. Quería preparar el desayuno, pero no hay nada. Quería comprar pan para ellos, pero tampoco hay. No hay ningún artículo de primera necesidad. Aquí no hay vida. Seguimos respirando, pero no se puede llamar vivir. No queda nada, solo llevamos unas pocas bolsas de ropa. Solo bolsas de ropa. Toda la noche estuvieron enfermos, quejándose de dolores de estómago por el frío intenso. No hay matres, no hay mantas, no hay nada. Como puedes ver, esta es nuestra situación. No hay refugio, no hay agua, no hay comida. No hay nada para mantenerme a mí y a mis hijas. Ya es suficiente. Esperamos que todas las naciones y los pueblos árabes nos ayuden, que tengan misericordia de nosotros. Ya es suficiente. 2 años de guerra y seguimos desplazados, vagando sin rumbo.
No me iré de aquí. Solo hay un Dios y solo hay una muerte. Vivir así no es diferente a morir 1000 veces. No iremos a ninguna parte. ¿A dónde iríamos? Ojalá pudiera irme para salvar a mis hijos, pero ellos nos dicen que vayamos al sur. Ojalá pudiera irme, pero no tengo dinero, no tengo medios. Han pasado 2 años. Nuestros hijos no pueden dormir por la noche debido a los bombardeos, los ataques aéreos. Estamos en la costa. Los barcos disparan, los aviones bombardean, los tanques disparan. Estamos muy asustados, pero ¿qué podemos hacer? Pertenecemos a Dios y a Él regresaremos. Ya lo dije, no puedo irme. Vivo aquí con mis hermanos y sus hijos, más de 30 personas. Todos tenemos miedo. Los niños no pueden dormir porque están aterrorizados. Hacemos un llamado al mundo entero, a los países europeos, en primer lugar a Estados Unidos, para que estén de nuestro lado, y a los países árabes, especialmente a nuestro hermano Egipto, les pedimos que detengan este ataque contra nosotros. Nos han obligado a desplazarnos varias veces. Estamos agotados. Hemos perdido nuestras casas. Hemos perdido a nuestros hijos. Tenemos mártires, tenemos heridos. Yo mismo estoy herido. Todos hemos soportado demasiado. El pueblo de Gaza ha soportado demasiado. No queremos la guerra. Por favor, detengan la guerra. Esta guerra no nos trae nada. No entiendo por qué han iniciado otra guerra. Apenas habíamos tenido tiempo de recuperarnos de la guerra anterior cuando lanzaron la segunda. Estamos agotados. Mi hija aquí tiene una enfermedad cardíaca y una lesión en la cabeza. No sé. En casi 2 años de combates en la Franja de Gaza, muchas casas han sido destruidas o dañadas. La mayoría de las carreteras, instalaciones comerciales e industriales también han sido destruidas y muchas escuelas y hospitales han dejado de funcionar. Aunque la ciudad de Gaza también ha sufrido graves daños, se considera que el nivel de destrucción ahí es menos severo. Israel ha evitado operar en la zona por temor a dañar a los rehenes que se creen están retenidos en el centro de la ciudad y sus suburbios. Sin embargo, ahora la situación ha cambiado. Israel ha reclutado a 60.000 soldados adicionales para el ataque a la ciudad considerada uno de los últimos bastiones de Hamás. Esta guerra, a diferencia de otras que los residentes de Gaza han presenciado, aún no muestra signos de desescalada. Israel ha declarado que destruirá por completo las fuerzas de Hamás y la Yihad Islámica Palestina, que se esconden en la ciudad de Gaza. El plan de reasentamiento de Gaza promovido por la extrema derecha israelí tampoco es un secreto, y destacados activistas de este grupo han participado en múltiples campañas para impulsar ese objetivo, a pesar de la fuerte oposición de los sectores liberales en Israel y en el extranjero. El conflicto entre Israel y Hamás está entrando en una fase más feroz, con un alcance que se extiende más allá de las fronteras de Gaza y afecta directamente la vida de millones de civiles. Desde ataques con drones hasta batallas en el corazón de la ciudad, toda la región de Oriente Medio sigue atrapada en una espiral de inestabilidad. A medida que aumentan las víctimas y las soluciones políticas siguen en un punto muerto, el futuro de Gaza, en particular, y la seguridad regional en general, permanecen sumidos en la incertidumbre. El 18 de septiembre, Estados Unidos volvió a sorprender al vetar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exigía un alto al fuego inmediato en Gaza. Es la 6ª vez que Estados Unidos usa su veto en la guerra de casi 2 años entre Israel y Hamás. ¿Cuál es la verdadera razón detrás de esta acción? Acompáñame a descubrir la verdad y los trasfondos de la tensa situación en Gaza en este video. 10 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU presentaron un proyecto de resolución sobre un alto el fuego en la Franja de Gaza. Este texto va más allá que las versiones anteriores, destacando lo que los diplomáticos llaman una situación humanitaria catastrófica en Gaza tras casi 2 años de conflicto que ha causado al menos 65.141 muertos. Hoy tomaremos medidas sobre una resolución importante. Se centra en 3 demandas urgentes e inmediatas, demandas que muchos Estados miembros han hecho una y otra vez. Ni más ni menos. Primero, un alto al fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza, respetado por todas las partes. Segundo, la liberación inmediata, digna e incondicional de todos los rehenes retenidos por Hamás y otros grupos. Y tercero, que el gobierno de Israel levante de inmediato e incondicionalmente todas las restricciones sobre la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y garantice una distribución segura y sin obstáculos a la población que necesita dicha asistencia, en línea con el derecho internacional humanitario. El proyecto de resolución
recibió el voto favorable de 14 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, pero fue vetado por Estados Unidos. El resultado de la votación es el siguiente: 14 votos a favor, 1 voto en contra, 0 abstenciones. El proyecto de resolución no ha sido adoptado debido al voto negativo de un miembro permanente del Consejo. La oposición de Estados Unidos a esta resolución no sorprenderá a nadie. No condena jamás ni reconoce el derecho de Israel a defenderse y legitima erróneamente las narrativas falsas que benefician a Hamás, las cuales lamentablemente han encontrado eco en este Consejo. Los miembros del Consejo ignoraron cuando Estados Unidos dejó claro que esta resolución era inaceptable. En cambio, el Consejo optó por una acción performativa diseñada para provocar un veto que prolonga la existencia de los terroristas de Hamás y de aquellos que los financian y apoyan, dándoles un salvavidas. Por lo tanto, Estados Unidos rechaza esta resolución inaceptable. Ya es hora de que Hamás libere a todos y cada uno de los rehenes ahora y se rinda de inmediato. Estados Unidos continuará trabajando con sus socios para poner fin a este horrendo conflicto por el bien del pueblo de Gaza, que merece un futuro libre de Hamás, y de todo el Medio Oriente, que está listo para avanzar hacia un nuevo capítulo de paz y prosperidad. Por estas razones, los Estados Unidos de América votarán en contra del proyecto de resolución y exhortan a las delegaciones a unirse a nosotros en votar en contra. Era la sexta vez que Estados Unidos había ejercido su veto en el Consejo de Seguridad durante la guerra de casi 2 años entre Israel y los militantes palestinos de Hamás. La extensión e intensificación de la ofensiva israelí en el centro de Gaza. Esta ofensiva ya ha causado el desplazamiento forzado de 300.000 personas. Conduce a un empeoramiento de la situación humanitaria y sanitaria. Ya marcada por la hambruna y la falta de acceso a bienes esenciales y atención de emergencia. Francia también reitera su oposición a cualquier plan de ocupación de la Franja de Gaza y al desplazamiento forzado de su población. Pide a Israel que ponga fin a esta campaña destructiva, que ya no está bajo el control de la junta militar, y que retome lo antes posible las negociaciones con miras a un alto al fuego y la liberación de todos los rehenes. Necesitamos un alto al fuego más que nunca. Y sin embargo, la expansión imprudente de Israel de su operación militar nos aleja aún más de un acuerdo que podría traer a los rehenes a casa y poner fin al sufrimiento en Gaza. Estamos presenciando una hambruna completamente provocada por el hombre en Gaza, y hay imágenes de palestinos hambrientos asesinados mientras buscaban desesperadamente restos de comida para sus familias. Y esta semana, Israel atacó el hospital infantil de la ciudad de Gaza. Los bebés recién nacidos en incubadoras y los niños en diálisis no deberían estar bajo bombardeo. Instamos al gobierno de Israel a poner fin al derramamiento de sangre, que ya ha costado la vida de 65.000 palestinos, y a levantar inmediatamente sus restricciones sobre la entrada de ayuda y permitir que la ONU y las agencias humanitarias salven vidas. China está profundamente decepcionada por el resultado de la votación de hoy. El conflicto en Gaza se ha prolongado durante casi 2 años, causando una catástrofe humanitaria sin precedentes.
Una y otra vez, el Consejo de Seguridad ha intentado tomar medidas solo para ser bloqueado enérgicamente por Estados Unidos. No podemos evitar preguntarnos cuántas vidas inocentes más deben perderse antes de que se pueda lograr un alto el fuego en Gaza. We recognize and thank all those who have been taking bold decisions. Babies dying of starvation. Snipers shooting Bebés children muriendo in the de head. hambre, francotiradores disparando a niños en la cabeza, civiles asesinados en masa, familias desplazadas una y otra vez de ruinas a ruinas y de muerte a muerte. Personal de la ONU, médicos, humanitarios, espectadores y periodistas atacados. La devastación y la destrucción caen como lluvia, pulverizando a toda una sociedad. Y funcionarios israelíes burlándose abiertamente de todo esto y alabando el valor inmobiliario de Gaza. Este proyecto de resolución representa el mínimo indispensable que dictan la humanidad, la legalidad y la moralidad. Es profundamente lamentable y doloroso que haya sido bloqueado, impidiendo que el Consejo de Seguridad desempeñe su legítimo papel frente a estas atrocidades y proteja a los civiles ante un genocidio. A refusal to face facts is not neutrality. It is a choice. We would like to thank the United States. Nos gustaría agradecer a los Estados Unidos por mostrar liderazgo y convicción moral al vetar esta resolución sesgada. Dado que Estados Unidos es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, su veto significa que el proyecto de resolución no pudo ser aprobado. Estados Unidos tradicionalmente protege a su aliado Israel en las Naciones Unidas. Sin embargo, en un movimiento raro la semana pasada, Estados Unidos apoyó una declaración del Consejo de Seguridad que condenaba los recientes ataques contra Qatar, aunque la declaración no mencionaba que Israel fuera responsable. Este movimiento reflejó el descontento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el ataque ordenado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Sin embargo, el veto de Estados Unidos el 18 de septiembre muestra que, apenas una semana después, Washington volvió a proteger firmemente a Israel diplomáticamente. El conflicto en Gaza estalló tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. Según estadísticas israelíes, aproximadamente 1.200 personas, en su mayoría civiles, murieron en el ataque, junto con 251 personas tomadas como rehenes. Las autoridades de salud locales reportan que más de 65.000 personas, en su mayoría civiles, han muerto durante el conflicto en Gaza. Recientemente, la Comisión Europea ha propuesto suspender parcialmente los beneficios comerciales para las mercancías de Israel en el marco del Acuerdo de Asociación UE-Israel. No solo eso, la Comisión Europea también ha propuesto sanciones contra 2 ministros israelíes, colonos violentos y miembros de Hamás. ¿Cómo cambiará este movimiento el panorama regional? Descubrámoslo juntos a continuación. Hoy en el Colegio de Comisarios de la UE también abordamos la guerra en Gaza. El avance del gobierno israelí en la ciudad de Gaza es una nueva escalada de la guerra y profundizará aún más la crisis humanitaria. Hoy presenté un sólido paquete de sanciones contra terroristas de Hamás, ministros extremistas en el gobierno israelí y colonos violentos y entidades que apoyan la impunidad que está ocurriendo en Cisjordania. La Comisión adoptó una propuesta para suspender parcialmente las concesiones comerciales. El comisario Šefčovič les actualizará sobre los detalles comerciales en un momento. Y quiero ser muy clara. El objetivo no es castigar a Israel. El objetivo es mejorar la situación humanitaria en Gaza. Todos los Estados miembros están de acuerdo en que la situación en Gaza es insostenible. La guerra debe terminar.
El sufrimiento debe cesar y todos los rehenes deben ser liberados. Debemos usar todas las herramientas que tenemos para lograr este resultado. También debemos no perder de vista los peligrosos desarrollos en Cisjordania que reducen la viabilidad de una solución de dos estados. El Comité Especial propone aumentar los impuestos a los productos israelíes importados en la UE. Si es aprobado por los países miembros, estas medidas comerciales harán que algunos productos importados de Israel, principalmente productos agrícolas, aumenten en aproximadamente 227 millones de euros en costos. Solo el 37% del total de 15.900 millones de euros en exportaciones de Israel a la UE, su principal socio comercial, se vería afectado, principalmente en el sector agroalimentario. Sin embargo, las medidas recién propuestas por la CE serán muy difíciles de aprobar por parte de los Estados miembros, ya que la UE sigue profundamente dividida en este asunto. Las sanciones dirigidas a los ministros israelíes también requieren el consenso de los 27 Estados miembros en su totalidad. Las medidas comerciales solo necesitan una mayoría cualificada para ser aprobadas. Pero según fuentes diplomáticas en Bruselas, lograrlo sigue siendo muy difícil. La mayoría cualificada es un mecanismo de votación en la UE, según el cual una decisión solo necesita el acuerdo de al menos 15 de los 27 Estados miembros, siempre y cuando representen al menos el 65% de la población de la UE. Anteriormente, la CE propuso restringir el acceso de Israel al principal programa de investigación de la UE, pero no pudo obtener suficiente apoyo de los países miembros. La semana pasada, la presidenta de la CE advirtió: dentro de la UE no podemos permitirnos caer en un estado de parálisis. Ante esta parálisis de la UE, algunos países han decidido actuar de manera unilateral. A principios de septiembre, Bélgica impuso una serie de sanciones contra Israel o algunos ministros del gobierno de Netanyahu y se comprometió a reconocer el Estado de Palestina, junto con otros países, incluida Francia, en la próxima sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Aún así, Alemania ha expresado cautela. El canciller alemán Friedrich Merz declaró que Berlín no está listo para respaldar un paquete de sanciones integral, citando la relación especial de origen histórico entre Alemania e Israel. No obstante, Berlín podría aceptar medidas selectivas dirigidas a grupos extremistas de colonos, en lugar de un paquete de sanciones amplio. Mientras tanto, se espera que los líderes se reúnan el 22 de septiembre para una cumbre, organizada por Francia y Arabia Saudita, con el objetivo de impulsar el impulso hacia una solución de dos estados entre Israel y Palestina. La cumbre se celebrará con motivo de la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York. Australia, Bélgica, Reino Unido, Canadá y Francia se han comprometido a reconocer formalmente al Estado palestino, aunque algunos países han establecido condiciones. Al mismo tiempo, la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2025 en Nueva York también está en curso, reuniendo a líderes mundiales para discutir cuestiones globales urgentes, entre las que se incluyen el conflicto en Gaza y Ucrania, las tensiones nucleares con Irán, así como la tendencia creciente al reconocimiento del Estado de Palestina. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, no estará presente en persona. Estados Unidos, un aliado cercano de Israel, ha declarado que no le otorgará una visa, lo que ha generado numerosas críticas en las Naciones Unidas. Se espera que aparezca por video, tanto en la cumbre como en su discurso ante la Asamblea General, programado para el 25 de septiembre. That the Israeli-Palestinian conflict cannot be resolved by endless war, continued occupation and terror. Tenemos la Conferencia Internacional de Alto Nivel para la Solución Pacífica de la Cuestión de Palestina y la implementación de la solución de dos estados. Esta es una oportunidad para abordar la realidad. De que el conflicto israelo-palestino no puede resolverse con una guerra interminable, una ocupación continua y el terrorismo. La única manera de garantizar que tanto israelíes como palestinos puedan vivir en paz, seguridad y dignidad duraderas es la solución de dos estados. Está absolutamente claro que el derecho internacional humanitario exige la protección de los civiles y la infraestructura civil.
is taking place during in that place, right? Deben ser protegidos, siempre. También he sido muy clara al respecto en discursos anteriores, pero lo reitero aquí. Los civiles no deben ser blanco de ataques. Punto final. En el derecho internacional humanitario, tenemos la Convención de Ginebra. Es muy claro que los civiles siempre deben estar protegidos. También es muy claro que el uso indebido de lugares civiles para fines militares es una violación del derecho internacional. Hasta el día de hoy, es la estrella del norte que guía nuestro trabajo y nos recuerda lo que queremos lograr juntos. Pero 80 años es mucho tiempo, casi el doble de mi vida. Y en estos 80 años muchas cosas han cambiado. El mundo ha cambiado mucho. Por eso, para mí, ahora es el momento de reflexionar y reconstruir, de adaptarnos y evolucionar hacia unas Naciones Unidas que nos lleven a través de las próximas 8 décadas, para mostrar a 8.000 millones de personas por qué esta organización sigue siendo relevante y para responder a los desesperados llamados por la paz en Gaza, Ucrania, Sudán y Haití, para tomar medidas significativas ante desafíos colectivos como el cambio climático, la desigualdad y los rápidos avances tecnológicos. Nuestra tarea es asegurar those most vulnerable and to draw attention to conflicts and human rights abuses. What we have to do is que la ONU se mantenga fuerte durante los próximos 80 años. Lo que debemos hacer es convertir este compromiso en acción colectiva. Sí, estamos en una encrucijada, un momento decisivo, pero es precisamente ahora cuando tenemos que trabajar más duro. Nuestros predecesores tuvieron la humildad y la gracia para dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos en 1945. Necesitamos esa misma convicción basada en principios hoy. 80 décadas de progreso y retrocesos, de logros y fracasos, de renovación y determinación nos han traído hasta aquí. Ahora necesitamos la voluntad y la ambición para convertir las promesas en acciones, los compromisos en progreso y la esperanza en realidad. Commitments into progress and hope into reality. This press conference on behalf of the United Nations Correspondent Association is a